Tenemos aquí los demás instrumentos. Cuidado, cuidado, cuidado. Los demás instrumentos que son hasta el GPS, hasta el satélite que ha montado Beatriz. Todos estos son de topografía clásica. Y el GPS es de topografía aeroespacial. Que eso ya creo que os lo habéis leído. Bien. ¿Y en qué consiste la topografía clásica? No es que sea, es más antigua, pero ya sabéis que lo clásico no es que sea antiguo, es que tiene años y se sigue utilizando. Y se seguirá utilizando por los siglos de los siglos. La topografía clásica necesita de un punto de estación y luego voy a medir, por ejemplo, poniendo algo en el punto que estoy midiendo. La topografía clásica, igual que el GPS, es la ciencia de los puntos. El rey de la topografía es el punto. Mido puntos, ¿vale? ¿Y qué mido del punto? Las coordenadas, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos este primero, que este no sirve para nada, esto solo para dar clase, Este, que es el goniómetro, ¿vale? El goniómetro, gon es ángulo, pues sirve para medir ángulos, ¿vale? Como veis, ángulos horizontales, ángulos verticales. Aquí como que se ven las tripas, ¿no?, del goniómetro. Digo que ahora solo sirve para dar clase. En su día esto era un instrumento. Y además, muy importante, porque hay que nivelarlo. Además, los romanos, que hicieron unas obras de ingeniería impresionantes, utilizaban algo muy parecido a esto, incluso más sencillo. Lo de la mira con una cruz filar, no sé si la veis ahí, una cruz filar muy sencillita, con un agujerito para mirar, bueno, una cosa de este tipo, ¿no? Bien, ¿qué es un goniómetro? Un goniómetro es un medidor de ángulos. Mido ángulos horizontales y verticales. Bien, y eso también es un goniómetro, este de aquí. ¿Qué tiene este de aquí? Este es un goniómetro revestido y mucho más exacto. O sea, exacto. Pero si veis, mirad, si veis, tiene aquí el limbo de ángulos horizontales, igual que ese. Y aquí el de ángulos verticales, es que es igual. Bien. Y entonces a este lo llamamos teodolito. Palabra muy importante en esta asignatura. Bien. No se sabe el origen de teodolito, no es griego. Posiblemente sea holandés, pero no, tampoco se está muy seguro. Bien. Bueno, el teodolito es un aparato topográfico en perfecto uso, obsoleto, pero en perfecto uso, que mide ángulos horizontales y verticales con precisión. Lo tenéis bien en los apuntes, ¿no? Entonces, basculando el anteojo, mido los ángulos verticales y girando el aparato, mido los ángulos horizontales. Y todos se ponen encima del trípode. Bien, todos los aparatos se ponen encima del trípode. Este además es óptico. Quiere decir que para mirar, para leer, hacer la lectura, tengo que mirar por aquí, iluminarme con este espejo. O sea, que ya tiene... Y dentro de lo que tiene es un nanómetro, ¿no?, de estos que hay que calibrar y mirar bastante. O sea, que tiene sus años ¿vale? Porrón de años, ¿vale? Es una marca que yo creo que ya ha desaparecido. Mirad, este está sustituido, este aparato, apuntamos, sirve para hacer triangulación e intersección, ¿no? O sea, sirve para conseguir puntos de coordenadas conocidas, vértices geodésicos, dice otra palabra. Lo que pasa es que ha sido desbancado por el GPS.
desbancado totalmente. O sea, ya no se usa. Ya no se usa porque el GPS es mucho más exacto, más rápido, ¿vale? Pero para conseguir puntos exactos de coordenadas conocidas, el GPS ahora, y este era el anterior, pero el anterior estoy hablando de hasta este siglo, es decir, que se han hecho triangulaciones e intersecciones hasta este siglo, ¿vale? Bien. Y yo de vez en cuando, a los de presencial por lo menos, les pongo algún problema de intersección para que manejen fórmulas. A vosotros probablemente no, porque no nos da tiempo, ¿eh? Vamos más al grano. Bien. Este es lo mismo, solo que tiene dos añadidos. Uno, que los ángulos se leen en esta pantalla. No tiene pilas, así que no la voy a encender, ¿eh? Que se leen en esta pantalla, los ángulos horizontales y ángulos verticales, ¿vale? Y como veis, es lo mismo, lo que pasa es que aparecen aquí, lo cual pues es simplemente el reflejo de lo que está dentro. Aquí lo tengo que buscar, y si no hay luz, a veces con una linterna, lo tuve que hacer, yo sí que lo he usado este, ¿eh? Y este además, ¿eh? Este por lo menos me lo dice aquí. Pero además, este mide distancias. Este mide distancias. O sea, fijaos, ya completo las coordenadas polares. Este no mide distancias. Y este, distancias y desniveles. D y Z. D, G y Z. ¿Vale? ¿Y cómo mide las distancias? Poniendo esta cosa, esta regla, en el punto que quiero medir. Por ejemplo, si yo quiero medir este punto de aquí, es el suelo, ¿eh? Se mide el punto del suelo, que no se caiga. Yo enfoco, bueno, esto está en el trípode, ¿eh? Enfoco, y hago la lectura de esa regla. Y esa regla lo que me va a decir es la distancia que hay desde la regla hasta aquí. La distancia horizontal, la distancia geométrica, incluso el desnivel. Bien, entonces fijaos, ya distinguimos entre lecturas internas y externas. ¿Lo habéis distinguido bien en los apuntes? Fijaos, las internas son las que aparecen aquí o aquí, y solo son los ángulos, ángulo horizontal y ángulo vertical. Esas son las internas porque no dependen de que yo ponga una cosa en el punto. En cambio, las externas necesitan esto. Necesitan una cosa en el punto. En el que va a ser la mira, con la estación total va a ser el prisma. Bien. Muy bien. Bueno. Y como veis, es un instrumento que trabaja en coordenadas polares. ¿Os acordáis de polares? Ángulos y distancias. Coordenadas polares, o sea, relativas al punto de estación y son polares. ¿Vale? De momento no le añadimos nada más. Podría inventarse una calculadora en que yo le dijese lo que estoy viendo ahí y me hiciese los cálculos. Podría, pero no tiene sentido, porque eso lo voy a hacer en gabinete tranquilamente. O sea, estos son coordenadas que se apuntan en un papel y luego coordenadas polares, ¿eh? Las polares, acordad que son relativas. Relativas al punto de estación, pero en ángulos y distancias. Bien. Completamente obsoleto. O sea, completamente desbancado. ¿Por cuál? Por la estación total, ese de ahí, y por el GPS. ¿Vale? Completamente. Solo le encuentro una utilidad a este, que es poniendo el anteojo completamente horizontal. El ángulo vertical 100. Completamente horizontal es el ángulo vertical 100. Y ahora os voy a decir por qué. Poniendo el ángulo vertical en 100, le encontraría una utilidad a este. Bien. 100 gradianes, ¿os acordáis? Ya
Yo ya esto ya, como lo habéis leído, gradianes, grados centesimales. Muy bien, pues pasamos a este que es más sencillote, pero no está en desuso. Este se usa mucho, que es el nivel óptico. Y como observamos, solo tiene ángulos horizontales, no tiene verticales. ¿Veis? Está bloqueado el anteojo en 100 grados. Esto, el nivel hay que ponerlo, valga la redundancia, muy bien nivelado, con el anteojo perfectamente horizontal. Hay niveles láser, hay niveles ópticos, niveles más que... no, los láser sobre todo. Pero el óptico se sigue utilizando mucho, porque este es para calcular zetas, sobre todo para calcular desniveles. Y funciona de la misma manera que este. Miro a esa regla. Esa regla, que no lo he dicho antes, se llama mira. Y está graduada en lo que parece. Esta está muy bien. A mí me gusta mucho porque es muy escandalosa. Cuanto más escandalosa, desde más lejos se ve, ¿no? Entonces, pero vamos, aquí lo que parece un centímetro es un centímetro. Y lo que parece un decímetro es un decímetro. Y lo que parece un metro es un metro. ¿Vale? Y entonces esto parece que son 2 metros, son 2 metros. ¿Vale? Llega hasta 4, pero vamos, es incómodo de traer. Bien, entonces yo miro aquí, y luego estos son dobles milímetros. No tengo precisión para más. Dobles milímetros las líneas que están. Está muy bien ideada, ¿vale? Entonces, yo miro con el nivel aquí y me sirve, puedo calcular la distancia también, pero no es útil. Lo que sí que es útil es para la z, para el desnivel. Bien. ¿Cómo se llama calcular la z? ¿Os acordáis? Nivelación, ¿verdad? Nivelación. Y hay 2 tipos de nivelaciones, que esto es pregunta de test, Hay 2 tipos de nivelación, la geométrica y la trigonométrica. O sea, 2 tipos de calcular la z. La geométrica y la trigonométrica. Bien, la geométrica es cuando el anteojo está puesto en 100 gradianes verticales, en v igual a 100, o sea, anteojo horizontal. Esta es la geométrica. Entonces, si yo esto, que lo puedo mover, ¿veis? Mirad, lo puedo mover y lo puedo poner con absoluta precisión en v igual a 100, entonces me sirve como un nivel. O sea, se reduce de prestación, pero gana en uso. Quiero decir que como nivel lo puedo seguir usando, y de hecho lo he usado como nivel. Puedes, si queréis, cerramos la ventana, si tienes frío. Bien. Bien, eso. Bien. Pues aquí tenemos... entonces, la geométrica tiene una ventaja tremenda porque es un cálculo directo. Me mido ahí, zas, y aquí me da la medida de la z, lo que está en el anteojo. ¿Vale? Ya os pondré las fórmulas y eso, pero son muy sencillas. La trigonométrica es más complicada. ¿Cuál sería la trigonométrica? Pues mirad, la trigonométrica es cuando basculo el anteojo. O sea, aquí ya estoy haciendo una medida trigonométrica, una medición trigonométrica de la z. ¿Por qué? Porque ya no es donde atine, porque fijaos, ahora yo voy a atinar aquí. Y aquí no, esto no está bien. Hay que ponerle unas correcciones trigonométricas, con senos y cosenos y tangentes del ángulo vertical. ¿Vale? Por eso el nivel se sigue usando porque es súper cómodo. Mirad, un trabajo típico con nivel que tuvimos que hacer. Tuvimos que replantear los bordillos de un polígono industrial. Replantear es marcar por dónde van, ¿vale? Entonces, con la estación total y con el GPS, pero en este caso solo fue con la estación total, marco la planimetría, o sea, por dónde están, por dónde van a ir. Lo marco con la estación total, que es muy rápida. Y luego, con el nivel, calculo la cota roja, o sea,
cuánto tiene que sobresalir o cuánto tengo que bajar con respecto al terreno que hay ahora, ¿vale? Y ya lo pongo todo perfectamente nivelado con el nivel. Bien, entonces se trabaja mixto, entonces no nos hace falta. No nos hace falta este como medidor de distancias, ni este tampoco, ¿eh? Sí que puede medir una distancia. Vale. ¿Cómo se llama la forma de medir distancias a la mira? Se llama estadimetría, es la que está obsoleta. Y los desniveles también, estadimetría. Entonces, estos dos miden distancias y desniveles por estadimetría. Estadimetría significa medir estadios. Estadio la medida de los griegos, la medida de... Pero nos metemos en la estación total, que además me encanta porque la estación total se inventó en los años 70 o se desarrolló sobre todo en los 90, del siglo pasado. Bien, esta es de este siglo, y seguirá siendo la reina de la topografía, por lo menos la topografía clásica, porque es absolutamente precisa. Fijaos, la gente se puso tan contenta, pero en todos los países, con este invento de la estación total, que lo llamó estación total, que es que suena a Guerra de las Galaxias, ¿no? No, vamos a ver, ¿por qué? Porque lo hacía todo. Bueno, la estación total también tiene lecturas internas y externas. Las externas se hacen a esta cosa, que se llama, ¿dónde lo pongo yo esto? Aquí, mira, lo voy a poner aquí, que se llama prisma, prisma de reflexión total. Este total no es estrambótico, prisma de reflexión total es que lo refleja totalmente, ¿vale? Aquí a lo mejor os vais a torcer un poco la cabeza, si queréis os giráis y escribís en la otra mesa, os ponéis más para acá. Bien, la estación total, podemos decir, ¿es un teodolito o no es un teodolito? Sí que lo es, porque tiene ángulos verticales y ángulos horizontales, ¿vale? Luego es un teodolito y además tiene una calculadora y tiene, esta también tiene un almacén de datos y entonces me da más cosas, mirad, de un almacén de medidas, no de datos de medidas. Mirad. Bueno, la estación total la ponemos aquí en el trípode, que va a ser nuestra amiga durante hoy. Hasta hay que cuidarla bien, por eso le he puesto el trípode que no se me caiga. Os puedo asegurar que yo esto a ciegas no lo consigo hacer. Hoy creo que sí. Pues no. Siempre tengo que agacharme y mirar por dónde está. Y es una operación que causa un poquitín de desazón, porque dices, a ver si me lo estoy cargando esto. Nada, no sé qué le pasa hoy. Un momentito, Es que como que no está... ¿Es tuyo o es de INEA? Sí, INEA. Todo esto es de INEA. Y mis trabajos topográficos también son de INEA. Quiero decir que yo hago trabajos topográficos de vez en cuando. Uy, ¿se te ha roto? No. Yo hago trabajos topográficos de vez en cuando y los cobra INEA, ¿vale? Los cotiza INEA, es decir. Bien, pero a mí me sirven, los trabajos topográficos me sirven mucho porque me reciclan, me imponen con la vida real, porque la topografía no solo es saberse los métodos topográficos, es también resolver cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, cuando no está de acuerdo el vecino con las estacas que estoy poniendo y viene con una excavadora quitándome las estacas que he puesto, no detrás de mí, o tengo que llamar a la Guardia Civil para otra cosa. En una de las veces, por ejemplo, no estaban de acuerdo con un deslinde, un padre y un hijo. El padre debía tener 80 años, a lo mejor hace 20 años, y el hijo pues era pues, un armario mucho más grande que yo, ¿no? Bien, y fueron
y no estaban de acuerdo con el deslinde, que era, yo estaba trabajando para el ayuntamiento, por la petición de ese ayuntamiento, no estaban de acuerdo, estaba clarísimo por dónde tenía que ir la linde, ellos habían metido en la parcela del ayuntamiento muchísimo, entonces yo puse las estacas, no estamos de acuerdo, no sé qué, no sé cuántos, y el hombre, el joven, el hijo, no dijo nada, y lo que hizo fue lanzar a su padre hacia mí, que vino con la cachava a pegarme. Claro, un truco. ¿Cómo voy a defenderme yo con un señor de 80 años? El alcalde ya estaba llamando a la Guardia Civil ahí y a medir con la Guardia Civil ahí, a clavar las estacas por lo menos. Al día siguiente desaparecieron, por lo menos pero estaban ahí con sus coordenadas, que ya sabéis que cuando tienen coordenadas se pueden volver a poner tranquilamente y demás. Bueno, ya os contaré más anécdotas de trucos que he tenido que hacer aparte de los de la Guardia Civil, ¿no? ¿Vale? Mirad, esta es la estación total. La estación total tiene 3 tipos de medidas, ¿eh? Fijaos que yo, tres tipos de medidas. Fijaos que yo, hasta ahora hemos visto las lecturas internas, que lo tienen el teodolito, son las del teodolito, y las externas, que es cuando ya puedo medir distancias. ¿Vale? Bueno, pero aquí ahora vamos a poner las directas, otra clasificación distinta, las directas y las elaboradas. ¿Vale? Si lo habéis leído, sí que os aclarará, ¿no? ¿Cuáles son las directas? Las directas, las que directamente, valga la redundancia, valga la repetición las que directamente me mide el aparato. Directamente, ¿no? Entonces, mirad, ¿cuáles son las directas? Pues por supuesto las internas, el ángulo horizontal y el ángulo vertical, esas son directas, directamente aparece aquí la medida. Y la otra es la distancia geométrica, que es la distancia que hay desde el aparato hasta el centro del prisma. Esa es la distancia geométrica. Si está un poco inclinada, pues es una distancia inclinada, ¿vale? Horizontal no va a ser prácticamente nunca. Prácticamente nunca vamos a... Todas las medidas de aquí son trigonométricas. Bien, entonces, la distancia geométrica y los 2 ángulos son las lecturas o medidas directas. Y aquí dentro y luego hay otras que son los datos. Datos que yo tengo que meter aquí. ¿Qué datos meto en la estación? Pero además, cuando digo meter mirad, es apretar estos botones y teclearlos. Clic, 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 y lo meto. ¿Qué datos meto aquí? Pues mirad, la altura del aparato. La altura del aparato, que es desde el suelo hasta el eje de basculación. Bien. La altura del prisma, que es desde el suelo, desde la punta, hasta el centro del prisma. Estos dos datos solo me van a influir en la Z, en la X y en la Y no. En medidas horizontales no. Sí me va a influir en las medidas verticales. ¿Qué más datos voy a meter? Muy importantes. Las coordenadas absolutas del punto de estación, del punto sobre el cual está puesto el aparato. Coordenadas absolutas. ¿En qué sistema? Pues en el que me invente, trabajo colgado. El que me dé UTM, trabajo georreferenciado. ¿Vale? Este es un punto de coordenadas conocidas y yo tengo sus coordenadas. Pues introduzco esas coordenadas, trabajo georreferenciado. ¿Que me las invento? Trabajo colgado. ¿Vale? Pero yo tengo que meter unas coordenadas absolutas. Me las invento o estén dadas, coordenadas absolutas. Vale, cuando yo hago trabajos colgados, como hoy, por ejemplo, pues suelo inventarme unas coordenadas absolutas que sean más grandes que lo que yo preveo que va a ser el trabajo. Por ejemplo, si el trabajo me va a medir unos centenares de metros, pues le pongo 1000 y 1000 a la X y a la Y. ¿Qué garantizo con eso? Que ninguna coordenada absoluta va a ser negativa. ¿Vale?
Y luego la z también le tengo que inventar otra coordenada. Cuando hago un trabajo colgado, cuando hago un trabajo georreferenciado, pues tendré que meterle las coordenadas que me dice el UTM. UTM, y acordaos que esto también es pregunta de test. Puede ser georreferenciado planimétricamente y colgado en la z, puede ser al revés, colgado en la x y la y georreferenciado en la z, si yo le pongo la z georreferenciada. De esos he hecho muchos, por ejemplo, sabiendo la z. Bien. ¿Qué más datos hay que poner aquí? Hay que meter aquí. Hay otro dato, que es la constante del prisma. Bien. Ya llevamos altura del aparato, altura del prisma, x, y, z de la estación, son 5, constante del prisma. Mirad, cuando yo mido, eso lo tenéis muy bien explicado en los apuntes, ¿eh? Cuando yo mido, sale una onda, mirad aquí la onda. Así. Una onda y vuelve. ¿No? Uy, aquí. Así y así. ¿Vale? Bien, ida y vuelta, entonces se divide entre dos. Es una onda con una longitud de onda exacta, perfecta. Y entonces lo que hace el aparato es contar el número de ondas que van y vuelven, y lo divide entre dos y se queda tan a gusto. ¿Vale? Pero al atravesar el aparato en sí mismo, la onda se comprime. Entonces mide de más. Y al atravesar el prisma, la onda se comprime. Y mide de más. Vale. ¿Qué pasa en el aparato? Bueno, pues que el fabricante ya sabe cuánto mide de más. Entonces ya lo tiene introducido. A ver, señora estación total, cuando usted mida para acá y luego vuelva, le quitas 2 centímetros, 1 centímetro. En este caso serían a lo mejor 5 centímetros. Pero ya se lo tiene dicho, ya se lo dice. Luego no lo tengo que tener en cuenta. Pero los primos pueden ser de su padre y su madre. Es externo. El prisma puede ser externo. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Pues que vamos a medir que al atravesar el prisma con la ida y en la vuelta, me mide de más. Por atravesar un medio sólido. ¿Vale? Y yo eso se lo tengo que decir a la estación. Oye, con este prisma me tienes que quitar estos centímetros, milímetros, ¿no? Entonces, muchas veces se trabaja con constante 30 milímetros. Quiere decir, si yo le digo a la estación total, mete constante 30, quiere decir que me tiene que restar 3 centímetros. ¿Vale? Luego. Bien. Bueno. Luego lo cortas todas estas cosas, ¿verdad? Vaya tarea que tienes tú. Joder. Bueno, INEA se divide antes de Cristiano y después de Cristiano. Antes de Cristiano todas estas cosas de depuración de los vídeos las tenía que hacer uno mismo. Ahora ya lo hace él y además con unos vídeos muy bien grabados. Esto lo puedes dejar si quieres, el piropo que te acabo de decir. Bueno, antes de Cristiano, después de Cristiano queda así. Bueno, mirad. Bien. Bueno, pues estos 6 datos. Altura del aparato, altura del prisma, x, y, z absoluto. X y z. Altura del aparato, altura del prisma, x, y, z de la estación. Y esa es la familia. Creo que voy a silenciar. Y la constante del prisma. Vale. ¿Qué pasa con estos datos? Se meten aquí. Y además, apuntamos esto, la estación total los guarda. Quiero decir que si yo luego voy a hacer otro trabajo, están estos datos metidos. Si tengo que cambiar algo, pues lo cambio. ¿Vale? Bien, son 6 datos que guarda la estación. Y luego hay un 7º dato que no lo guarda, que es el ángulo de orientación planimétrica, el ángulo horizontal de orientación.
que eso ya lo veremos con la práctica, ¿eh? O sea, yo tengo dos orientaciones, la altimétrica y la planimétrica. Ya os he contado en los apuntes que la altimétrica tiene el V igual a 0 hacia el cenit, luego ya está perfectamente orientado. Pero la planimétrica, fijaos, ¿hacia dónde dirijo yo el eje Y? Tengo infinitas posibilidades. Pues eso es una cosa que hay que hacer siempre. Entonces yo voy a escribir aquí un ángulo, lo voy a dirigir a algún sitio, lo suelto y ya me queda orientado altimétricamente. Bien, es una de las cosas más importantes de hacer en un trabajo topográfico, la orientación altimétrica. ¿Vale? Y ese no se conserva. Ese es un dato que cada vez que empiezo un trabajo, pues tengo que escribirlo de nuevo y orientar de nuevo. Bien, pues vamos a terminar la explicación con el GPS. Hasta aquí la topografía clásica. bueno, ¿cómo trabaja la estación total? Fijaos, la estación total trabaja con los datos, las lecturas directas y las lecturas elaboradas, lecturas o medidas, las tres cosas, las mezcla en su calculadora y me salga el qué, las coordenadas absolutas de los puntos medidos, ya directamente dispuestas a ser dibujadas. Ninguno de estos lo hace. Ninguno de estos me saca las coordenadas, porque todos trabajan en coordenadas polares, las polares son relativas, luego lo tengo que trasladar yo a absolutas. Aquí directamente me saca las coordenadas absolutas. Y saca más cosas, pero lo importante es que me saca. ¿Cómo se llama el aparato que mide las distancias? Es distanciómetro, porque mide, se llama así, distanciómetro, mide con ese rayo que está cerca del infrarrojo, no hace daño, no es dañino. Si estuviese cerca del ultravioleta podría ser, pero está cerca del infrarrojo, como mucho que sea calentito, pero vamos, ni se nota, ¿eh? Lo digo pues si estáis atravesando una medición, lo más que podéis recibir es el insulto del compañero que le habéis estropeado la medida, pero, porque os habéis puesto en el medio, pero no hace daño. Un nivel láser sí que puede hacer daño, ¿eh? Ahí se están empezando, en algunas obras se están empezando a desechar los niveles láser, o por lo menos los maneja gente con muchas precauciones porque se atravesaba la gente y sí que a ese sí que produce laceraciones. Muy leves, pero a fuerza de muchas, pues puede ser un poquitín. No es como en una película gore que te corta la mitad, no llega a eso, pero vamos. Ya sabéis que el rayo láser es un haz de rayos paralelos, la luz es divergente, es conseguirla, y eso tiene mucha fuerza. Cuando se descubrió, tenía mucha fuerza. Cuanto más fino sea el rayo, más cortante es más cortante que un diamante, por ejemplo, ¿no? Para cortar vidrios y demás. Imaginaos, pues claro, si te atraviesa. Por ejemplo, yo que soy aficionado a la astronomía, han prohibido los punteros láser en astronomía. Y es un puntero que señalaba a una estrella y parecía que llegaba a la estrella. Y eso que está a años luz la estrella, ¿no? Parecía que llegaba a la estrella, ¿no? Y los han prohibido porque tenía tanta potencia que despistaba a los aviones y a otros objetos voladores, ¿no? Despistaba, se veían luces que salían de abajo, ¿no? Entonces, es un fastidio porque el otro día fui a un festival astronómico y no teníamos punteros láser, que era para señalar Sirio ahí. ¡Pi! Ahora ya no, ahora mira tú, mira así, ¿qué tal? Pero claro, mi dedo no es lo mismo que el dedo del otro, entonces no. Bien, que hay gente que los usa, ¿eh? Ese mide los ángulos horizontales verticales y las distancias por estadimetría. No, mira, es muy fácil. No te quedes con duda, ¿eh? Yo miro por aquí, ahí, y ahí tengo. Es que como ya está obsoleto, por eso no quería dedicarle mucho tiempo. Tengo una cruz, tengo
en el anteojo, ¿vale? Esto es la cruz filar, y tengo una rayita arriba y otra abajo. Y entonces aquí, en el centro, pongo la mira. ¿Vale? Y entonces aquí me hace una lectura superior, y aquí me hace una lectura inferior, pero esa la hago yo. Yo veo aquí, que me está midiendo, por ejemplo, que me está midiendo aquí, que es 1,58, ¿no? Y aquí, 1,02, por ejemplo, ¿no? Y luego los milímetros. Resto una de otra y eso es la distancia geométrica. ¿Vale? Resto la lectura superior menos la lectura inferior. Lo multiplico por una constante, que suele ser 100. Ojo, lo multiplico por una constante, que ya digo, suele ser 100 la constante. Hay otros que tenían 50 de constante. Entonces, distancia geométrica, lectura superior menos lectura inferior, por la constante. Constante estadística, que digo, suele ser 100. Entonces, 1,5 dije, ¿no? 1,5 menos 1,0 es 0,5 multiplicado por 100, 50 metros. ¿Sí? De distancia geométrica. Luego lo tengo que multiplicar por el seno de v para darme la distancia reducida. Bien. Entonces, ¿cómo mide? Pues mirando y continuo. Y era una pesadez impresionante, porque ya a una cierta distancia, a más de 100 metros, esto no hay quien lo vea. Entonces la precisión cambiaba mucho. En teoría decían que con 200 metros podía hacer enlaces entre estaciones. Mentira cochina. Yo cuando usaba esto tenía muy buena vista y no pasaba de 125 metros en la medida. En cambio con la estación total puedo llegar a 3 kilómetros. Puedo llegar a 3 kilómetros con la estación total. También es una mentira cochina, ¿eh? Yo he medido al prisma con esta estación total, he mirado al prisma a más de 1 kilómetro y ya se ve tan pequeñito el prisma que atinar es difícil, ¿no? Pero es que una vez que has atinado, y sale aquí la medición. Todo, te sale todo. Los ángulos, las distancias y sobre todo las coordenadas. Y luego además la estación total, la inmensa mayoría de las estaciones totales, por lo menos las de este siglo, como esta, tiene almacenamiento de datos. Coges, lo almacenas aquí y luego, bueno, aquí se engancha un cable, se engancha al ordenador y no solo te da todos los datos, sino que te da todos los puntos dibujados. Y con eso no, esto es una gozada. Bien, la estación total. Hoy no vamos a trabajar con almacenamiento de datos, hoy vamos a hacer recogida manual de coordenadas y luego las vamos a dibujar manualmente, que tampoco vamos a coger tantas, porque quiero que veamos una serie de cosas. Bien. Bueno, pues... sí, el prisma. Mirad. Para que rebote el ángulo, el rayo, para que rebote el rayo, sirve cualquier superficie que rebote rayos. Por ejemplo, un espejo. ¿Qué problema hay con un espejo? Mira, me voy a poner aquí, voy a salir un momentito. Voy a salir para que me veáis sin tanto torcimiento. Imaginaos que eso es un espejo y ahí está la estación total, ¿no? Yo enfoco hacia acá, y si está así un poquito, ¡paf!, va hacia allá. Lo importante es que tiene que volver. Tiene que volver, ¿no? Si me pongo, vuelve. Fijaos, yo he tenido un par de veces nada más en mi vida, pero fue suficiente para que me chocase con la parte reflectante, las bandas reflectantes del chaleco, ¿no? Ahí orientando, sin mirar todavía al prisma, simplemente estaba buscando, en la banda ha rebotado y ha hecho una medida, sin todavía haber enfocado aquí, porque ha rebotado.
Durante un tiempo le dije a mi compañera que nos pusiésemos el chaleco al revés, ¿no? Pero bueno, eso como nos ocurrió solo un par de veces, ¿no? Quiero que miréis. Entonces se inventó esto. Esto aquí, a lo tonto, son 400 euros, ¿eh? O sea o más. Ahora a lo mejor ya son más. A lo mejor estáis viendo un ojo, una cara. ¿Eh? ¿Estáis viendo una cara aquí? Me puedo acercar más, ¿eh? Sí. Tú, a lo mejor ahora ya vosotros no. Mira, lo pongo aquí un poquito y ahora lo pongo para vosotros. Vale. La cara que veis solo puede ser la de cada uno. No podéis ver la cara de otro, porque es reflexión total. Aquí, yo si esto lo inclino, mirad, ahora vuelvo a poner la experimentación. Si lo inclino un poquito, vuelve al mismo sitio de donde vino. Por eso, vuestro ojo es un rayo visual y vuelve al ojo. Por eso estáis viendo el ojo. Y además se ve al revés, ¿eh? Por eso lo veréis un poco raro, porque lo veréis al revés y a lo mejor solo veis un ojo. Bien. No, mira, yo me veo las gafas, pero al revés. Ah, claro, es lo que estoy viendo, una de mis gafas. Claro. Sí. No sé si los demás lo habéis visto. Bueno. Pero boca abajo. ¿Eh? Sí, sí, boca abajo. ¿Qué problema hay con este prisma? Bueno, pues el problema está en que si yo quiero medir esta esquina, ¿veis? Aquí estoy cometiendo un error de la leche, ¿verdad? Depende también si el trabajo le quiero mucha precisión o no. Pero para eso se inventó esto, que es el mini prisma, ¿eh? Que eso se cuela en todas las esquinas como sea. Y también tiene constante 30. ¿Eh? ¿Qué problema tiene este? Pues para las largas distancias no sirve porque no se ve. No es porque no rebote el rayo, es porque no se ve. Pero sirve perfectamente para hacer mediciones y, por ejemplo, una práctica que vamos a dibujar, que no vamos a hacer, que es medir el aula, que lo hago con la presencial, lo hacemos con el mini prisma, porque si no, ¿vale? Bien, mirad, aquí se ve, este tiene constante 30. Fijaos, si le doy, y la medición se hace aquí. Esto tiene que estar justo encima del punto. Si yo le doy la vuelta, se ha metido. Al revés. Así estaba en constante. No. 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 Vale, vale. Hay que desenroscarlo. No vale, no vale. Y lo pongo así. ¿Qué estoy haciendo al ponerlo así? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy acercando a la estación total, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estoy quitando? La constante del prisma. Entonces hay gente que trabaja así, con constante 0, porque acerca el prisma. ¿Qué problema tengo si acerco el prisma de esta manera? Bueno, pues ahora lo vais a ver. Con este no se nota, ¿no? Con este... Pero con este se nota más. Mirad. Así el prisma está como protegido. Una cosa que suele ocurrir muy a menudo es que se caiga. ¿Vale? Entonces, cuantas veces menos veces se caiga, mejor. Y otra cosa menor es que se desequilibre. Esto pesa mucho, esto no pesa nada. Entonces, bueno, pero aquí está como protegido. Pero si yo ahora lo cambio de constante 30, lo pone aquí pone un 30, lo pongo aquí, a constante 0, ¿qué es lo que estoy haciendo? No sé qué me pasa hoy con los tornillos que no me hacen caso. Lo estoy acercando a la estación total. ¿Cuánto lo he acercado? 3 centímetros. Bueno, centímetro y medio. Uno y medio de vuelta, otro y medio de vuelta, y ya me lo corrige. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué problema hay? Pues que esto es un punto de debilidad impresionante. Si esto se cae, puede que se rompa por aquí. Y si se rompe por aquí, no tiene remedio. No tiene utilidad.
Por eso yo siempre lo uso con constante 30. Sí, pero la constante 30 es por la ubicación del prisma. No, la constante 30 es, no, la constante 30 es porque al atravesar el prisma me mide 3 centímetros de más. Claro, entonces te sigue haciendo. Sí, pero si yo lo pongo aquí, me sigue midiendo 3 centímetros de más, pero es que lo he acercado. Ah, claro. Al acercarlo, Vale, ya se compensa el acercamiento con lo que mido de más. ¿Eh? ¿No se debería cambiar ¿Eh? el aparato? Sí, habría que cambiarlo, claro. Habría que decirle al aparato constante 0, constante 30, constante la que sea. Hay un aparato que no os voy a enseñar que son las estaciones robotizadas, que son buenísimas, son estupendas. No sé si las habéis visto alguna vez, las estaciones robotizadas. Porque, ¿vosotros qué pensáis? Aquí hace falta 2 personas, una que esté con el aparato y otra que esté con esto. ¿Quién es el director del trabajo? A lo mejor los dos tenemos el mismo nivel académico y tal, pero hemos decidido que uno es el director del trabajo, el que va a firmar el trabajo, y el otro ayuda. ¿Dónde se pone el director del trabajo? ¿Dónde se pone el ayudante? ¿Aquí o ahí? Aquí. Pero ¿por qué hemos visto tu vídeo? Si no, pensaríamos... Lo digo en el vídeo. Vale. Aquí porque elijo los puntos. Yo me acuerdo, en mis tiempos más jóvenes, yo tenía que hacer contradictorias con topógrafos muy viejunos. Ahora ya son súper jubilados, o más que jubilados, claro, ¿no? Cuando digo más que jubilados es un poco tétrico, pero bueno, bien, pero sí que eran viejunos en aquel tiempo. Yo empecé a hacer trabajos topográficos en los 90, ¿vale? Hace 30 años. Entonces, pues ya había gente mayor. Y la gente mayor, me acuerdo, es que ninguno iba con el prisma. Iba el ayudante y ellos se ponían en la estación. O en la estación, ¿no? Ponían en la estación porque, ¿cómo va a manejar un ayudante los botoncitos? Pues ni que fuese tan difícil manejar botones. Caray, ¿no? No, en cambio, yo iba al revés. Si yo era el jefe del trabajo, que lo era, porque iba acompañado de algunos alumnos, ¿no? Y eso, los alumnos se ponían con el aparato y yo iba eligiendo los puntos. Y claro, ¿qué pasó? Pues que hice trabajos muchísimo mejores que ellos, ¿no? ¿Vale? Incluso llevados a juicio y tal por los distintos clientes, ¿no? Pues normalmente los juicios los he ganado siempre que el otro sea un viejuno, ¿no? ¿Vale? Que no va con... Pero viejuno en el sentido de que... en pedestal, ¿no? Diciendo, los botones para mí. Ahora han pasado 30 años, ahora los botones son de los niños y de los jóvenes, ¿no? Los que somos más mayores, lo de los botones, ya parece que se nos ha quedado un poco atrás. Bien, y yo creo que del prisma poco más voy a contar, ¿no? ¿Vale? Según la precisión que quiera, otra cosa muy importante, según la precisión que quiera, pues puedo nivelar aquí con esta burbuja y que esté perfectamente horizontal, ¿vale? Vale. ¿Qué punto se mide? Entonces es muy importante saber qué es lo que estoy midiendo. En X e Y no pasa nada porque me da lo mismo, es planimetría, ¿no? Yo mido la X, la Y, las distancias horizontales, ¿vale? Pero la Z, ¿qué desnivel estoy midiendo? Pues el desnivel que estoy midiendo es el que va desde el punto de estación del suelo a la punta del jalón. A la punta del jalón. Entonces, en este caso, si estoy midiendo este punto, el desnivel prácticamente será 0, porque el suelo es horizontal. Para que me dé esa medida, para eso le he metido las correcciones de la altura del aparato y la altura del prisma, que solo me influyen en la Z, con la fórmula de la Z, ¿os acordáis? Z es igual a I menos M más diferencia vertical, ¿no? Bien, yo el otro día les puse un ejemplo, mira, os lo voy a poner a vosotros. Si yo ahora quiero medir la altura del techo y mido aquí, pongo esto aquí. ¿Aquí estoy midiendo la altura del techo? No. ¿Qué punto estoy midiendo aquí? Bueno, aquí no se ve casi.
¿Qué punto estoy midiendo aquí? Este es el punto que estoy midiendo. La Z, la X y la Y es igual en todos los puntos de esta raya, ¿no? Pero la Z es esta. Pues la altura del techo será esta Z más la altura del prisma, ¿vale? En este caso concreto. Bien, cuando hagamos el próximo día problemas del tema 6, vamos a hacer un refrán, que creo que os lo he puesto. Para cada problema un esquema, ¿vale? Para cada problema un esquema. Y eso sí que es así. Bueno, yo termino ya ahora con esto. Mirad, el GPS. Daros la vuelta. El GPS, bueno, esta parte es delicada porque este aparatito es lo que más cuesta. Bien. Ah, bueno, la estación robotizada se parece mucho a esto. La estación robotizada, que no estaba hablando de ella, es una estación total. Voy a dejar esto un momento. Es una estación total. Por eso he dicho antes lo de quién es el director de trabajo, que con una persona basta. ¿Por qué? Porque el aparato te busca el prisma. Y entonces la botonería la tengo en el jalón, la tengo aquí, como lo tengo ahí. La botonería la tengo aquí, y entonces yo me pongo aquí y me busca, ¿no? Entonces la estación total robotizada gasta más batería. Y hay dos métodos, una que es con motores eléctricos y otra que es con electromagnetismo, que está como suspendida en él. No sé si habéis visto el tren electromagnético este que va como suspendido en los rieles. ¿Lo conocéis, eso? Bueno, pues esto es lo mismo que va y no mete nada de ruido. Es muy precisa, también más cara. Una estación total robotizada puede estar por encima de los 20.000 euros. Esta no, esta está por los 5.000 o así. Bien, han cambiado mucho los precios, desde la crisis del 2008 han cambiado mucho. Han subido, bajado, con el coronavirus cayeron, ahora han vuelto a subir. Bien, bueno, pues esta la estación, pero el prisma es distinto. El prisma es como una especie de cilindro con prismas, pero que tiene los 360 grados, los 400 radianes de posibilidad. Son muy bonitos los prismas de las estaciones robotizadas, así con todo prisma, así son eso, de este tamaño, y la constante puede ser 5, en vez de 30 puede ser 5, 5,67, como mucho 10, ¿vale? Es una constante más pequeña. Bien, entonces son tan bonitos que tengo una amiga topógrafa, súper topógrafa, que fue alumna mía con la que hice muchos trabajos, ¿no? Que a su bebé para jugar nada de sonajeros, le da un mini prisma y juega con ello. Vale. Muy bien, vamos con la estación con el GPS. Mirad, el GPS bien. Como veis tengo dos cositas, uno y otro, son iguales, ¿vale? Si os acordáis un poquitín de cartografía, ¿no? Si os acordáis un poquitín de cartografía, esto va a hacer trabajo diferencial. Este lo pongo en un punto fijo que tiene coordenadas y se las escribo aquí. Le digo, el punto F tiene estas coordenadas. ¿No? ¿Vale? Bien, y entonces lo que están es conectados, en nuestro caso es mediante Bluetooth, pero lo normal, en GPS más caros, es por radio, por ondas de radio. Están conectados, entonces se van mandando la información. ¿Qué pasa con el GPS? Que la información que se recibe
es, bueno, siempre georreferenciada, ya lo sabéis, bueno, pero es una información variable. Variable porque los satélites están en constante movimiento, ¿vale? Es una formación variable. Entonces, yo ahora cojo la medida de este punto, y lo cojo al minuto y puede ser un poquito distinta. ¿Cuántos os acordáis de eso? ¿Cuánto era? Pues 5 metros, como mucho era normal, pero podía ser hasta 15. Podía ser hasta 15. Bien, lo que me fastidia es que sea variable. No tanto cuánto sea, sino que sea variable. Entonces yo le digo a este aparato, bueno, pero es que tus coordenadas son estas. ¿Cómo lo puedo decir? Incluso se lo puedo decir a ojo, que sean estas, o muchas veces cuando estoy haciendo un trabajo que no necesito una gran precisión geodésica, a lo mejor sí que va a ser geodésica, siempre va a ser, ¿no? Es georreferenciada, pero a lo mejor no necesito que esté al centímetro, no al centímetro de precisión de medición dentro de ella, sino que el punto de coordenadas conocidas, pues a lo mejor no me importa que esté desviado. Un poquito, ¿vale? Pues entonces muchas veces lo que hago es fijar la primera medida. Yo mido, me dice unas coordenadas y se las fijo. Le digo, ¿vale? O le fijo, o si es un punto de coordenadas conocidas, se las digo, ¿vale? Entonces, yo ahora me voy con ¿vale? Y ¡pip! Y mido y me dice las coordenadas de este punto. Y me las dice, pues con el error conveniente, pero es que también está midiendo ese también está midiendo y entonces corrige las coordenadas, corrige las coordenadas con lo que yo le he dicho en ese momento que he medido y me manda la corrección a y que me las corrige. Todo esto es inmediato y aquí ya me da las coordenadas buenas, ¿vale? Entonces esto se llama el método diferencial, ¿os acordáis? Método diferencial, pues estoy trabajando con 2 GPS. Podría trabajar solo con solo con no, de momento, solo con podría trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es medir durante un tiempo todas las coordenadas que me va diciendo y la media de toda esa medición, de unas horas, por ejemplo, es las coordenadas buenas del punto. ¿Para qué sirve el método absoluto? Que sería para conseguir coordenadas, que es el que ha sustituido a la triangulación, a la intersección, al teodolito, ¿vale? Los primeros GPS, cuando no había bases permanentes, pues era ponerse ahí, conseguir las coordenadas con el método absoluto y acampar al lado. Acampar, yo eso no lo he hecho, no he llegado a hacerlo, pero sí que me han contado, acampar al lado para que nadie se lleve el aparato, ¿no? Porque tenía que estar a lo mejor más de un día midiendo. Bien. Y luego está el método diferencial, pero con bases permanentes. Quitamos ese y nos conectamos a la red de bases permanentes de la comunidad autónoma o del IGN, que es nacional, o de las dos. ¿Qué son las bases permanentes? Pues es esto mismo, pero puesto en un edificio y que está emitiendo una corrección. Lo que pasa es que para que sea fiable, ya os dije qué distancia tenía que haber. Como máximo, entre uno y otro, 15 kilómetros. Si no, se pierde precisión. Y las bases permanentes están a más de 15 kilómetros seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando trabajo con esto y bases permanentes trabajo con 2 o 3 o 4. Entonces sí que me sirve la corrección, porque me está corrigiendo de varias bases permanentes. Castilla y León fue pionera en trabajar con bases permanentes. Castilla y León, ¿y cuál fue Galicia? ¿Y cuál fue la otra? Bueno, País Vasco, pues, ¿vale? En País Vasco era cada provincia, Castilla y León es la comunidad autónoma, Galicia es una empresa privada, la que lo mantiene, y luego, más recientemente, el IGN, que es nacional, se ha metido en crear bases permanentes. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto nos facilita el trabajo, nuestros programas, porque no nos hacen falta estos dos. Me conecto a la red de bases permanentes de la Comunidad Autónoma, del IGN y tal, y solo voy con esto. ¿Y cómo se conecta? Vía telefónica, vía móvil, ¿eh? Concretamente Castilla y León con Movistar, ¿no? Vía móvil. Bien. Pero te lo dice la pantalla, estoy conectado con la estación de Toros. Tengo que conectarme, sí. Me dice con quién me dice con quién estoy conectado. Y me dice la corrección y me dice la precisión. Vale. Método absoluto, precisión 0. O sea, perfecta. Pero después de mucho tiempo. Método diferencial. Método diferencial con un fijo y un móvil. A menos de 15 kilómetros. Precisión, menos del centímetro. O sea, cuanto más pequeña sea la precisión, mejor, ¿no? Menos del centímetro. Trabajar con bases permanentes. Bueno, voy a esperar 2 centímetros de error. Con bases permanentes, 2 centímetros de error. Pero es que en muchos trabajos 2 centímetros de error es el ancho de la estaca. O sea, no es error. No es error. ¿Vale? Pues ya está. Ya está bien. Vaya chapa.